Viernes, 7 de febrero de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9862. Tipo, aislada. Acción principal y acción de reconvención. Deben resolverse de forma independiente, por lo que no puede tomarse en cuenta lo planteado por el accionante al contestar la demanda de la parte contraria. Hechos. Las partes pretendieron que, al resolverse la acción principal y la de reconvención, se tomara en cuenta lo que plantearon al dar contestación a la demanda respectiva, como una sola pretensión o en su integridad, y que una excepción se examinara como una pretensión planteada en una demanda principal. Las quejosas promovieron amparo directo contra las sentencias respectivas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la acción principal y la de reconvención deben resolverse de forma independiente, y no tomar en cuenta lo planteado por la accionante al contestar la demanda principal o reconvencional de su contraparte. Justificación. La acción principal y la acción de reconvención implican dos juicios diferentes que se tramitan en un solo expediente, pues acorde a la legislación procesal civil y mercantil, se otorga competencia a la persona juzgadora para conocer de la reconvención siempre y cuando se tramite ante ella la acción principal e, incluso, se prevé que puede prosperar la incompetencia solo por una de ellas. Al tratarse de pretensiones distintas deben resolverse conforme a lo planteado en la demanda y su contestación. Tales aspectos procesales impiden que la demanda principal o reconvencional y el escrito a través del cual la misma parte da contestación a la acción ejercida por su contraria principal o reconvencional, puedan interpretarse como una sola pretensión o en su integridad. Aun cuando existe identidad en las pretensiones, la legislación procesal no prevé que ambas promociones sean complementarias y, con ello, tengan el alcance de que se haga la declaratoria de un derecho como si fuera una sola acción. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9869. Tipo, aislada. Asociación Civil de Colonos. Es necesaria la voluntad de los propietarios de casas y terrenos para incorporarlos como asociados. Legislación del Estado de Guerrero. Hechos. En el juicio en que una asociación civil de colonos demandó de una persona física el pago de cuotas como asociada, se absolvió a la demandada al considerar que no se acreditó dicha calidad. En apelación la actora adujo que era innecesario el consentimiento para formar parte de la asociación, pues conforme a sus estatutos y al artículo 2814 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358. La expresión de voluntad del asociado no es un requisito para formalizar su incorporación, ya que ésta queda subordinada a la aprobación de la Asamblea General. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando en los estatutos de una asociación civil de colonos se establezca que son asociados los propietarios de casas y terrenos de un fraccionamiento, para incorporarlos formalmente es necesaria su voluntad. Justificación. El derecho a la libertad de asociación reconocido en los artículos 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa. Puede operar en tres direcciones: a, como el derecho a formar o incorporarse a una agrupación existente; b, a permanecer en una asociación o renunciar a ella; y c, a no asociarse, lo que en sentido opuesto implica la correlativa obligación de la autoridad de no limitar estos derechos ni obligar a una persona a asociarse. El libre ejercicio de esa libertad no puede vedar o prohibir la realización del objeto lícito para el cual se haya constituido una asociación y tampoco es válida la prohibición de pertenecer a esta por formar parte de otra agrupación. Por tanto, nadie puede ser obligado directa o indirectamente a formar parte de una asociación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 7. Registro digital, 202-9882. Tipo, aislada. Honorarios de abogados. Su quantum no es un elemento de existencia del contrato de prestación de servicios profesionales. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos.
En un juicio ordinario civil se reclamó el pago de honorarios derivado de un contrato verbal de prestación de servicios profesionales, relativo a asesorar y litigar un procedimiento del orden familiar. En sentencia definitiva se declaró improcedente la acción porque el actor no acreditó la celebración del contrato base de la acción, dado que no se reconoció y probó la cantidad que se pactó por concepto de honorarios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el quantum de los honorarios de abogados no es un elemento de existencia del contrato de prestación de servicios profesionales. Justificación. Conforme al artículo 2607 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, cuando no exista convenio sobre los honorarios, estos se regularán atendiendo a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios estuvieren regulados por un arancel de honorarios para la profesión de que se trate, será aplicable lo ahí descrito. Es decir, de no existir acuerdo entre las partes sobre los honorarios, no se impone al accionante la carga de probar en juicio qué cantidad debe retribuírsele por la prestación de sus servicios. Al existir una legislación en la que se indica el monto a cobrar, y solo cuando el servicio profesional no esté regulado por ésta ni se haya pactado, el profesional está obligado a demostrar el monto que se le debe cubrir por sus servicios, con los medios de convicción pertinentes que justifiquen cuáles son las costumbres del lugar, la importancia del trabajo, la posibilidad económica del cliente y la reputación del profesionista. Tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. 4 de 7. Registro digital, 202-9887. Tipo, aislada. Juicio especial hipotecario. La solicitud de sustitución de las partes en el proceso en etapa de ejecución debe tramitarse incidentalmente con suspensión del procedimiento principal, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. La quejosa compareció en la sección de ejecución de un juicio especial hipotecario a solicitar que se le reconociera como cesionaria de los derechos litigiosos del actor a sustitución de parte, porque ésta se los transmitió en un contrato de cesión de derechos que presentó para fundar su derecho. El juez desechó de plano la petición porque la firma de la cesionaria plasmada en el convenio no estaba ratificada ante notario público, ni reconocido su contenido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en la sección de ejecución de un juicio especial hipotecario se presenta una solicitud de sustitución de parte, debe tramitarse incidentalmente con suspensión del procedimiento principal, en conformidad con el artículo 137 bis, fracción X, inciso B, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Justificación. El mencionado precepto legal dispone que la suspensión del proceso tiene lugar en los casos en que sea necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa, ya sea por el mismo juez o por otras autoridades, lo cual busca evitar la emisión de resoluciones contradictorias, susceptibles de producir afectaciones irreparables a las partes o de difícil reparación. Si se continuara el procedimiento principal sin decidir antes la cuestión previa o conexa, cuando la decisión final pueda conducir a decisiones distintas en la principal. Esta suspensión es una medida cautelar que, como todas las de su especie, está dirigida a asegurar la eficacia de la sentencia que se emita en el proceso incidental que la motiva, en caso de resultar favorable para el promovente, por lo cual debe acompañarse con la adopción de todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar la satisfacción de dicho objetivo, en cada caso concreto. En los casos en que ya se adjudicó a la parte actora el inmueble materia del remate, la suspensión sirve para que, de acogerse el incidente de subrogación, la escritura no se otorgue a favor de la demandante sustituida, sino de quien obtenga el fallo incidental favorable. Así, la suspensión debe impedir la firma de la escritura del bien hipotecado, y de haberse realizado ya dicha firma, proceder a la anotación preventiva de la demanda incidental y del auto admisorio en el registro público de la propiedad, con fundamento en los artículos 3043, fracción, 3044 y 3045 del Código Civil Local, para prevenir el surgimiento de supuestos o presuntos adquirentes de buena fe. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9888. Tipo, aislada. Liquidación judicial. En el proceso relativo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario,
IPAB, no está obligado a crear una provisión o reserva de recursos para pagar las obligaciones garantizadas por el saldo que exceda el límite a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Hechos, en el proceso de liquidación de un banco, diversos ahorradores reconocidos como acreedores de este en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, solicitaron a la autoridad jurisdiccional requerir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, para que, en su carácter de liquidador y con apoyo en el artículo 241, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito, creara una reserva a efecto de pagar las obligaciones garantizadas por el saldo que excede el límite a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, es decir, que se constituyera un pasivo para garantizar el pago de las cantidades que el banco les adeuda. La diferencia entre la garantía del seguro de depósitos bancarios y el dinero que tenían ahorrado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el IPAB, en su carácter de liquidador judicial, no está obligado a crear una provisión o reserva de recursos para pagar las obligaciones garantizadas por el saldo que exceda el límite a que se refiere el citado artículo 11. Justificación. Conforme al artículo 247 de la Ley de Instituciones de Crédito, la constitución de reservas en los procedimientos de liquidación judicial solo procede a. Cuando existan juicios o procedimientos en donde la institución de banca múltiple sea parte, y no se cuente con sentencia firme o laudo, b. Tratándose de créditos que no aparezcan en la contabilidad y hayan sido notificados por la autoridad competente, hasta que no exista resolución firme, y c. Cuando a juicio del liquidador judicial, la tramitación de un incidente pudiera derivar en la condena de daños y perjuicios, según la naturaleza de la obligación que hubiere originado la controversia. De ahí que la reserva sea improcedente cuando el indicado excedente ya está previsto en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y, en su caso, será pagado por el banco en el orden establecido en los artículos 241 y 242 de la Ley de Instituciones de Crédito. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9896. Tipo, aislada. Régimen de propiedad en condominio. La agrupación que tiene lugar por su existencia, no equivale a una asociación civil de colonos. Legislación del Estado de Guerrero. Hechos. En el juicio en que una asociación civil de colonos demandó de una persona física el pago de cuotas como asociada, se absolvió a la demandada al considerar que no se acreditó dicha calidad. En segunda instancia se revocó la sentencia con el argumento de que con las pruebas supervinientes admitidas a la actora se acreditaba que en un incidente de suspensión derivado de un amparo indirecto, se reconoció que la demandada formaba parte de una asociación condominal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la agrupación que tiene lugar por la existencia de un régimen de propiedad en condominio, no equivale a una asociación civil de colonos. Justificación. El conjunto de condóminos, como asamblea, cuenta con personalidad jurídica derivada del reconocimiento contenido en la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero número 557 y que encuadra en un ente con capacidad jurídica como persona moral reconocida en el artículo 28, fracción 4, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358. El condominio es un régimen de propiedad de inmuebles que da lugar, como consecuencia jurídica necesaria, a una asociación que se integra por un conjunto de titulares de derechos sobre cada unidad de propiedad privada y copropiedad de áreas comunes denominados condóminos. Por lo que basta que el bien raíz se encuentre en este régimen para que el propietario esté obligado al pago de cuotas, pues, incluso, la ley condominal prevé una vía privilegiada para lograr el cobro de los adeudos de los condóminos, a saber, la vía ejecutiva civil. En cambio, una asociación civil de colonos, que no esté regida por alguna ley especial, se constituye de conformidad con el artículo 2814 del Código Civil citado, esto es, nace de la celebración de un contrato en el que dos o más personas físicas convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común ilícito, que no tenga un carácter preponderantemente económico. Estas corporaciones deben regirse por sus estatutos y en cuanto a la toma de decisiones al interior de las mismas el poder supremo reside en la Asamblea General. Sus miembros tienen la libertad de incorporarse y, previo aviso dado con un mes de anticipación, separarse de ella,
de establecerse en sus estatutos la aportación de cuotas para lograr el objeto de la asociación. Los miembros estarán obligados a cubrir el pago. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 7D7. Registro Digital, 202-9905. Tipo, aislada. Sustitución de partes en el proceso. Debe tramitarse incidentalmente. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. La quejosa compareció en la sección de ejecución de un juicio especial hipotecario a solicitar que se le reconociera como cesionaria de los derechos litigiosos del actor a sustitución de parte. Porque ésta se los transmitió en un contrato de cesión de derechos que presentó para fundar su derecho. El juez desechó de plano porque la firma en el convenio no estaba ratificada ante notario público, ni reconocido su contenido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la sustitución de partes en el proceso constituye una cuestión que debe resolverse a través de un incidente, cuyo objeto es que se acredite la transmisión y se reconozca la sustitución de una de las partes. Por regla general debe desahogarse este procedimiento, sin que proceda el desechamiento de plano, a menos que se dé algún supuesto de notoria y evidente improcedencia. Justificación. Si bien en la legislación procesal civil aplicable para la Ciudad de México no se encuentra una denominación propia para la sustitución de partes en el proceso, ni se prevé una tramitación particular para sustanciarla y resolverla, puede acogerse la denominación española de subrogación procesal o sucesión por transmisión del objeto litigioso. Si se atiende su contenido puede llamársele sustitución de partes en el proceso y debe dar lugar a un incidente, cuya sustanciación está comprendida en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Este procedimiento inicia con la solicitud del adquirente para ocupar la posición del cedente en el juicio, con la presentación del documento de que se trate. Y se corre traslado a la presunta transmitente para que fije su posición. Si no hay oposición, se acuerda la subrogación procesal sin más trámite, pero si la hay, se sigue el procedimiento incidental y se resuelve lo conducente de modo que la sucesión procesal incidental contenga todas las etapas del debido proceso: demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia interlocutoria, siendo que el trámite para admitir o desechar la demanda es el mismo, mutatis mutandis, que el de los escritos iniciales de otras vías. En ese procedimiento civil, por excepción, cabe la posibilidad de desechar de plano el escrito inicial, pero solo si resulta frívolo o notoriamente improcedente. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.